mensaje para los congresistas autores y los ponentes del proyecto de ley 083, Cámara de Representantes del año 2022, para el Consejo Nacional de Trabajo Social, para la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, FETS, para el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, CONEX, y para las y los trabajadores sociales de Colombia. Congresistas reviven proyecto de ley que modifica el régimen de los consejos profesionales y los registros. Es el proyecto de ley 083 de 2022 de la Cámara de Representantes. Este proyecto fue presentado en el 2020 y archivado en el 2022 y vuelve ahora a presentarse al proyecto y en este momento cursa en el Congreso de la República. Sí, mi intervención va en el sentido de llamado a los organismos de la profesión a que definitivamente solucionemos este problema ya. Ahora hablemos del proyecto. Sin lugar a dudas, el proyecto sobre este tema es necesario y conveniente. ¿Por qué? Primero, porque el registro y control del ejercicio profesional que se establece mediante la creación de los consejos profesionales y el registro como forma de control del ejercicio profesional no está estatuido por ley como obligatorio para todo quien obtenga un título, sea profesional tecnológico o técnico. Se trata más bien de la costumbre estatuida por el tiempo, inclusive por muchas profesiones técnicas y auxiliares, como existen en algunas profesiones. Pero esto no estaba para todas, pero se volvió una costumbre. Y eso es lo que creo que ha hecho daño, porque hay muchos consejos para profesiones técnicas auxiliares, auxiliares en ingeniería y en otras ramas les exigen un registro profesional, una tarjeta, un consejo, ¿por qué y para qué? De necesitarse algún control puede ser ejercido por el mismo consejo profesional. Entonces eso sí hay que mirarlo. Además, eso se pueden suprimir muchos consejos, en eso estamos de acuerdo porque el consejo es siempre y cuando exista una necesidad de una función de registro, de control y otras actividades que se suman obviamente. Segundo, existe una necesidad de control del ejercicio profesional y ético de algunas profesiones, específicamente de aquellas que tienen relación con el ejercicio profesional, con el ser, con grupos sociales, con organizaciones, comunidades, en donde existen condiciones éticas que rigen la intervención profesional y las relaciones de intervención que puedan causar daño a las personas objeto de intervención social, psicosocial, psicológica o en salud, sea mediante procesos de orientación, tratamiento y terapéuticos. De estas intervenciones se pueden derivar daños o perjuicios que son susceptibles de demandas o investigaciones éticas. En otros casos, se trata de intervenciones contables, de control fiscal sobre propiedad y sobre asuntos jurídicos que se ventilan en tribunales de justicia o éticos, muy de actualidad en el país. Tercero, el actual proyecto contempla en los artículos 6º y 7º, en sus parágrafos primero, las profesiones que deberán acreditar la tarjeta profesional para el respectivo ejercicio. Ahora las voy a señalar. Cuarto, al excluir el legislativo a trabajo social en estos parágrafos primero de los artículos 6º y 7º, creo que lo hace más por desconocimiento de la labor de esta profesión que por una acción deliberada de suprimir esta profesión, en esta profesión la tarjeta profesional y el respectivo control del ejercicio. ¿Por qué? Porque si hay una profesión que realiza intervención profesional y que su intervención puede tener acciones positivas o negativas o comentadas o críticas o discutidas, es en trabajo social, por ser además la profesión por excelencia de la intervención social en Colombia y a nivel general. Entonces, lo que voy a leer ahora son los artículos de la ley y voy a hacer las observaciones. Artículo 6º, acreditación de la pertenencia a una profesión. La forma de acreditar las profesiones en el país será a través de los títulos profesionales técnicos o tecnológicos expedidos por instituciones de educación superior debidamente acreditadas por el Ministerio de Educación o a través de títulos obtenidos en el exterior que hayan sido homologados por el Ministerio de Educación Nacional.
Para ejercer una profesión o estudio técnico tecnológico en el país, únicamente será necesario acreditar la pertinencia, cuya verificación se hará a partir de la verificación del sistema de registro de profesiones técnicas y tecnológicas. Eso sí, perjuicio de las funciones de control y vigilancia que venían ejerciendo los colegios sobre el ejercicio de estas profesiones u oficios. Parágrafo primero. Ojo, es lo interesante. Se exceptúan de las disposiciones del presente artículo las profesiones de talento humano en salud, derecho y contaduría, en las cuales, para acreditarse como título, como profesional, se deberá contar con tarjeta profesional vigente de acuerdo con la ley que lo reglamente. Artículo 7. Para ejercer una profesión o estudio técnico tecnológico en el país, únicamente era necesario acreditar la pertenencia a la misma a través de las copias de los diplomas o actos de grado, certificados de homologación o a partir del Sistema Único de Registro Profesional Técnico y Tecnológico. Miremos el parágrafo, ojo, parágrafo único. O sea, igual que en el artículo 7 aquí se dice, se exceptúan de las disposiciones del presente artículo las profesiones de talento humano en salud, derecho y contaduría pública, en las cuales para ejercer la profesión se deberá contar con tarjeta profesional vigente, de acuerdo con las leyes que la reglamenten. Entonces, aquí es donde está lo interesante de esto. Aquí quedan las profesiones que tienen control y registro, obviamente. Están las de salud. Del área de la salud debe contarse también trabajo social, porque trabajo social tiene una particularidad, su campo de acción es muy amplio y tiene campo de acción en el área de la salud, en el área laboral, en el área de la seguridad social. Es decir, hay muchas áreas de intervención, una de ellas es la salud. Y trabajo social siempre estuvo en el equipo de salud. En el año 2017 fue sacado, no me explico la razón, pero debe estar desde el punto de vista de la intervención en el área de la salud. Esto no riñe ni tiene que ver con la famosa discusión de que trabajo social se haya trasladado al área de bienestar y salud. No, trabajo social es del área de las ciencias sociales y así continúa, pero tiene un área de intervención que debe ser reconocida y regulada como ha sido siempre. Además, y esto es una nota que debe tener en cuenta los congresistas y el Congreso, la ley que reglamenta el plan de salud mental contempla, define y reglamenta la intervención de trabajo social en este campo. Además, hay otras leyes como la ley de las comisarías de familia que establece obligatoria la vinculación de profesionales en trabajo social con funciones específicas. Y así existen otras leyes especiales y particulares en el país. Entonces, va en contravía este proyecto de ley de disposiciones que regulan la intervención de trabajo social. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, es conveniente reeditar el conjunto de consejos profesionales y eliminar el requisito de tarjeta para las profesiones de nivel técnico y auxiliar que se les exige tarjeta, lo mismo que para muchas profesiones que no lo requieren por su modalidad y tipo de acción profesional. Segundo, los consejos profesionales que continúen vigentes se les incluyan funciones relacionadas con el trabajo en asocio con la base profesional, los organismos gremiales y académicos mediante el trabajo aliado o en colaboración. E igualmente funciones de colaborar con el gobierno nacional en asuntos de asesoría en el área de la respectiva disciplina o profesión. En todo caso, los consejos profesionales deben distribuir su acción en la base profesional, representando beneficios y valor social acorde con sus posibilidades. Hay que proyectar la acción de los consejos profesionales no solo a control y a registro, eso no tiene ninguna razón, es muy importante, pero los consejos deben retribuir con valor social, con acciones en beneficio gremial, profesional y disciplinar, obviamente de acuerdo a sus posibilidades, pero tiene que ser una relación mucho más dinámica y positiva y menos burocrática. En eso estamos de acuerdo y los consejos, en esta ley se debe incluir que los consejos pueden y deben trabajar con sus bases gremiales y con sus profesionales. Bien. Entonces, el proyecto es muy sencillo en la reforma, es incluir en los parágrafos 1 y primero, debe quedar así el parágrafo primero del artículo 6. Se exceptúan de las disposiciones del presente artículo las profesiones del talento humano en salud, trabajo social, derecho y contaduría pública.
en las cuales para acreditarse como profesional se deberá contar con tarjeta profesional vigente de acuerdo con la ley que lo reglamente. Igual parágrafo para el artículo 7º, es solo incluir la palabra trabajo social en los parágrafos primero del artículo 6º y 7º. Justificación para incluir. ¿Por qué es necesario que la tarjeta profesional siga expidiéndose a los trabajadores sociales? Voy a leer un texto de un artículo más amplio que estoy elaborando. Se denomina la intervención social situada en la perspectiva disciplinar, una intervención profesional que compromete al ser y al profesional. El trabajo social debe mirarse en el conjunto de las ciencias sociales y su aporte a la sociedad, lo que conduce a reflexionar sobre la categoría o campo de intervención resignificada en el marco de la acción científica, vista la intervención social en una perspectiva ya no como un ejercicio meramente práctico, sino situada como proceso articulado de acción y conocimiento a partir de la relación del profesional y las poblaciones que demandan de la intervención. Investigación e intervención, allí está el sentido interviniente del trabajo social, la ubica en campos de transformación social y la perspectiva disciplinar en lo histórico social y el contexto. Así concebida la práctica profesional desde un enfoque más amplio, pero no menos específico, una ventaja de la intervención social es que da las posibilidades al profesional de orientar la intervención en un campo más amplio a partir del recurso del diálogo, dentro de criterios de una orientación crítica y en algunos casos emancipadora en la medida que permite trabajar sobre las restricciones de ser para el despliegue de sus capacidades, lo que demuestra que el ejercicio profesional no debe necesariamente restringirse a determinantes institucionales o de estructura social o digamos de recetas o de planes rigurosos, no. Y aquí está la gran responsabilidad ética y profesional. Representa la posibilidad de avanzar disciplinariamente en un ejercicio integrado frente a los desafíos de la realidad social y las dimensiones éticas del acto social. El enfoque disciplinar por el reconocimiento de la intervención social como vocación del trabajo social se orienta a fortalecer estas posibilidades en el desarrollo profesional y disciplinar, sobre lo cual Saavedra 2015 es una referencia. Señala los avances de la renovación conceptual del trabajo social que le ha dado relevancia a la renovación conceptual a los fundamentos teóricos y epistemológicos, resignificando una concepción del oficio basada en una actividad meramente práctica a encontrar evidencias de una innovación conceptual y metodológica, definiendo tres propiedades que serían de la contextualización de la intervención social, que son el carácter situado, fundado y reflexivo del fenómeno. Bueno, voy a leer un párrafo breve de la doctora Teresa Matus sobre la intervención social compleja, que demuestra y fundamenta el por qué es importante y cuáles son los compromisos éticos de una intervención profesional, por qué se requiere de que haya un registro profesional y un consejo y el funcionamiento de un consejo ético. En este horizonte de complementariedad, la interpretación y complejidad, localizamos las propuestas teóricas de Teresa Matus, quien a partir de la concepción de la polifonía busca explicar las rupturas de las ópticas del mundo moderno con lo que se presenta, en lo que se presenta la intervención social. En este sentido, la autora sostiene la necesidad de aprender a reconstruir los mecanismos de intervención polifónica de la complejidad social. La perspectiva supone que es posible pensar alternativas, reasumiendo una relación contradictoria de teoría y praxis en una comprensión social compleja de una intervención social fundada en otros parámetros. Partimos entonces de la complejidad social, de la complejidad de la construcción de la realidad y del fenómeno social. En esta perspectiva, Matus define la intervención social como un proceso de categorización simbólica que contribuye a la producción de subjetividades y a la constitución identitaria en el sentido que no hay intervención sin interpretación social y un compromiso profesional. Hay una interacción con una realidad, hay una lectura y hay un diálogo de los actores.
Bien. Como consecuencia de lo anterior, la autora señala que en los procesos de intervención social no se trabaja con individuos en cuanto tales, sino más bien con categorías analíticas. De este modo, la intervención distingue múltiples subjetividades específicas, ejemplo, mujeres trabajadoras, jóvenes infractores de la ley, entre otras. La mujer, pero no la mujer Juanita o Pepita, sino la mujer en un estado y en una condición social, psicosocial, en una condición de calle, en una condición de abuso sexual. Es decir, hay una lectura y hay un compromiso desde lo ético profesional en esa relación. Y no recurre a contenedores genéricos utilizados tradicionalmente, como son el caso social, el grupo y la comunidad. Para esta argumentación es necesario superar la comprensión estática del actante de la intervención para constituirse primero en intérprete de la compleja red de significados que configuran un problema social. Es decir, hay que transformar el profesional de un ente pasivo lector primario a un lector intérprete de una compleja red de significados. Hay una alta compromiso profesional de lectura desde las interpretaciones teóricas y de juicio y valoración ética. Matus habla de las intervenciones sociales complejas para trabajar categorías analíticas, para recurrir a múltiples subjetividades específicas en una aplicación diferente a la tradicional en la intervención. Se configura en el análisis de una compleja red de significados que dan lugar a un problema social en el proceso de interpretación y categorización simbólica. De esta manera, la intervención social responde a procesos de comprensión y una interpretación social compleja de la intervención social en múltiples subjetividades, como lo dice la autora, fundada en otros marcos interpretativos. Bien, para no hacerme más extenso, en este texto se muestra la complejidad de la relación de la intervención, que no es una relación simple, no es una relación de llegar a mirar una realidad y captarla sin una lectura, es una realidad de la intervención, de la realidad social de los sujetos, de los seres, de las personas, de su condición, desde una lectura que se haga, que es compleja y que está sujeta a múltiples interpretaciones y compromisos. De ahí entonces que queda demostrada la razón y justificación del porqué de la tarjeta profesional en trabajo social, en la que sin duda ha sido la profesión líder de los procesos de intervención social a nivel universal y particular de Colombia. Es el caso del trabajo social en salud comunitaria. El trabajo social en Colombia fue líder cuando se impulsaron los procesos de atención primaria en Colombia, las investigaciones que se inician en el municipio de Candelaria con el Departamento de Medicina Social de la Universidad del Valle, desde donde el trabajo social fue un pionero en ese trabajo de investigación que sirvió de fundamento para la experiencia de la atención primaria en salud. Lo ha hecho a nivel nacional, la profesión reconocida en el manejo de estas situaciones comunitarias. Esta advertir que el trabajo social está bueno en el equipo de salud, así lo contempla la ley de salud mental, así lo contemplan los equipos de salud de los municipios, de los departamentos, de los hospitales, de las entidades. Ahora, su labor no solo es en salud, es mucho más amplia y múltiple que la profesión, que la parte sola de salud. Varias leyes de la República contemplan el requerimiento del trabajo social, como sucede con la ley de las comisarías de familia. Invito a los organismos de trabajo social a dirimir esta situación de una vez y no más dilaciones. Se trata de elaborar documentos y sustentarlos ante el Congreso de la República por una unidad gremial, por la democratización de nuestras organizaciones, por la participación de las organizaciones con diferencias ideológicas, no al unanimismo, congregados alrededor de un programa plural y por la fortaleza de un trabajo social con capacidad de orientar e intervenir en la realidad social compleja en beneficio de la sociedad colombiana con justicia social y paz. Atentamente, Jesús Lay Mejía, es presidente del CONES, la Federación y el Consejo Nacional, es presidente de ALAES. Gracias.